apoyo directo desde Suiza, observadores OTAN, y colaboración informal con Austria. Refuerzos recién llegados desde el noreste. 54,678 soldados retiradas tácticas desde Verona, Vicenza, Brescia, Treviso y Pordenone. Agrupación voluntaria de fuerzas perdidas que escaparon del colapso del Valle del Po. Población civil defendida y organizada. Más de 80,000 personas, muchos viven en valles alpinos, pueblos aislados y comunas fortificadas. Cada comunidad ha establecido comités civiles armados y redes de vigilancia. Se estima que hay 15 refugios autosuficientes subterráneos con reservas para un año. El norte resiste. Y observa. Trento, convertida en capital militar administrativa de la Italia sobreviviente, ha mantenido comunicaciones regulares con Suiza y Austria, y ha comenzado a establecer corredores humanitarios limitados por vía aérea en colaboración con la Cruz Roja Internacional, desde Ginebra. Las Fuerzas Armadas suizas, que han sellado sus fronteras pero permiten intercambio de datos y asistencia sanitaria. Austria, que ha fortificado la frontera sur pero coopera en inteligencia y evacuación médica de niños y ancianos. Noticias desde Europa. Las transmisiones satelitales desde Trento, compartidas con Ronco escribía, también incluyen resúmenes de situación en el resto de Europa. Francia, París y Marsella han caído. Lyon resiste. El ejército francés ha consolidado una ligne blanche desde Clermont-Ferrand hasta los Alpes. Grandes campos de refugiados en la región de Grenoble. Alemania, Berlín está en cuarentena extrema. El sur, Baviera, Baden-Württemberg, sigue activo y combate con éxito. Han cerrado toda la frontera con Chequia y Polonia. España, la situación es mixta. Madrid está parcialmente controlada. Galicia, Asturias y el País Vasco se han declarado zonas limpias. Ejército español se ha replegado en la Sierra Cantábrica. Suiza totalmente sellada. Han minado todos los pasos de montaña, pero mantienen canales de comunicación con Italia y Francia para operaciones selectivas. Funcionamiento interno intacto. Sin infecciones detectadas. Reino Unido, Londres ha colapsado. El norte de Inglaterra está en guerra civil entre zonas militares y hordas. Escocia y Gales permanecen bajo control militar. Refugiados cruzan al mar hacia Irlanda. Escandinavia hasta ahora, regiones más seguras del continente. Condiciones climáticas extremas parecen ralentizar o neutralizar la expansión del hongo. Coordinación científica activa con otros países. General Riva, al terminar de leer los informes, se queda en silencio largo rato. Luego dice a su Estado Mayor: Italia no ha muerto. Y no morirá. No mientras haya un rincón desde el cual pelear. El norte se mantiene. Nosotros resistimos. Y ahora sabemos que no estamos solos. Cuando se difundió la noticia en la zona 4, algo cambió en el ambiente. Por primera vez, los niños rieron. Giovanni se acercó a la profesora Rafaela y le dijo: tal vez, podamos volver a ver la nieve. Y en ese comentario, inocente pero verdadero, nació una pequeña chispa. No de victoria, pero sí de esperanza. Ronco escribía, 21 de octubre de 2003, 1 y segundos, Canal Internacional Militar, Red Paneu Defense. Esa madrugada, el frío en la base no venía del clima. Era un frío diferente. Uno que nace en el estómago cuando el alma se rompe. Las pantallas del comando empezaron a mostrar una transmisión no solicitada, de nivel Sigma, con la firma del Comando Central de Defensa Europea. Todos los oficiales de alto rango fueron convocados inmediatamente. Transmisión confirmada, clasificación Apocalipsis Omega. Mensaje del alto mando OTAN, Bruselas. Confirmamos. El Reino de Marruecos ha sido declarado zona pérdida total. Todos los centros urbanos han colapsado. Rabat, Casablanca, Marrakech, Fez. Desaparecidas. Últimos focos militares se autoevacuaron hacia el desierto. La infección se propaga en dirección sur, cruzando hacia Mauritania y Argelia. Pero eso no fue lo peor. Lo peor fue lo siguiente. A las 23:41 hora local de Jerusalén, el Estado de Israel activó el protocolo Samson. Silencio total en la sala. El presidente interino de Israel, Eitan Nabé, transmitió su último discurso desde un búnker subterráneo en Haifa. Pocos minutos después, el país entero se autodestruyó.
Último discurso del presidente de Israel, fragmento traducido: hemos luchado con todo lo que teníamos. Desde el Mar Muerto hasta el Líbano, desde el Golán hasta Gaza. Fuimos científicos, soldados, ciudadanos. Pero el enemigo no duerme. No razona. Y no retrocede a mi pueblo, les juro que su memoria no será profanada por la podredumbre. Si esta tierra debe caer, caerá en fuego sagrado. Activamos ahora el último escudo. No por odio, sino por dignidad a Dios, mundo. Y que Dios tenga piedad de nosotros. El protocolo Samson, una doctrina real en la historia de Israel, mencionada muchas veces pero jamás activada. Consistía en detonar el propio arsenal nuclear si el país se veía completamente superado, para evitar que cayera en manos enemigas. A las 00:05 hora italiana, los satélites europeos confirmaron múltiples detonaciones nucleares simultáneas. Tel Aviv, Jerusalén, Haifa, Dimona, Beersheba, Eilat, Safed, Ashdod, y zonas del desierto del Negev. Estimado de ojivas detonadas. Más de 200. Radiación y fuego barrieron toda la región. Palestina, Jordania y parte del Sinaí también afectados. Comunicaciones en la región. Silencio absoluto. General Riva, al escuchar la última frase del discurso, simplemente se quitó la gorra y la colocó sobre la mesa. No dijo una palabra durante varios minutos. Nadie lo hizo. Capitán Loría murmuró. Se autoinmolaron, como Roma. Pero con fuego propio. Una oficial médica se puso a llorar sin contención. Era judía, y su hermana se había mudado a Israel hace 5 años. En los refugios, la noticia tardó en llegar. Se comunicó con extrema precaución. Rafaela optó por no decirles nada a los niños, salvo que otro país ha caído. Giovanni, más atento que los demás, solo preguntó. ¿Se salvaron algunos? Ella no supo qué responder. ONU en Ginebra ha sido evacuada. Se teme ataque nuclear por parte de otras naciones desesperadas. Estados Unidos reporta disturbios internos y zonas perdidas, pero mantiene el control en algunas regiones. Irán, Siria y Egipto no han emitido respuesta. Las comunicaciones se interrumpieron tras las explosiones. Vaticano oficialmente eliminado tras la caída de Roma. El mundo está al borde de una reacción en cadena de destrucción masiva. El mundo entero se ha sumido en un silencio de luto. Ya no se trata solo del hongo. Ahora, los propios gobiernos han decidido morir antes de caer. Y mientras tanto, en las trincheras de Ronco escribía, una niña pequeña pregunta a un soldado. ¿Por qué la gente explota sus casas? Él no sabe qué decir. Solo le ofrece un trozo de pan. Y por un instante, el silencio parece más humano que la verdad. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, 24 de octubre de 2003. Durante semanas, los Emiratos habían sido una fortaleza de paz relativa. Mientras el mundo se derrumbaba, Dubái, Abu Dhabi, Sharjah y Al Ain mantenían el orden gracias a sus fuerzas militares, su control fronterizo y su riqueza energética. Habían recibido cientos de miles de refugiados del resto del mundo. Sirios, jordanos, egipcios, incluso europeos. Pero nadie puede contener una tormenta para siempre. El primer brote fue detectado en un campo de refugiados improvisado en las afueras de Al-Dafra, donde miles de personas llegaban a diario sin ser correctamente revisadas. Un niño procedente del Líbano, asintomático, rompió el protocolo médico en medio de una estampida. En 48 horas, el campamento ardía. En 96, el hospital militar de Al-Mafraq estaba sobrepasado. En 5 días, el brote estaba en pleno centro de Dubái. Las autoridades intentaron contenerlo con cuarentenas y ejecuciones sumarias. No fue suficiente. El Consejo Supremo de los Emiratos, reunido de emergencia en Abu Dhabi, emitió un comunicado que se transmitió en todas las mezquitas del país, incluso por altavoces móviles en zonas de combate. Fragmento del juramento pronunciado por el sultán Mohammed bin Zayed. Lo juro por Allá, Señor del cielo y de la tierra, que ningún demonio, ninguna bestia del infierno, profanará los pilares sagrados de nuestro mundo. Si estas criaturas tocan la Meca, si amenazan a Medina, el desierto mismo arderá antes de entregarse. Combatiremos con rifles, con cuchillos, con nuestras manos, si es necesario.
Dios está con nosotros. Proclamación de yihad defensiva reconocida por los líderes islámicos de Emiratos, Arabia Saudita, Qatar y Kuwait. No como guerra santa contra el mundo, sino como defensa sagrada contra una abominación antinatural. Se emiten fatwas que permiten el uso de toda fuerza letal necesaria, incluso armas químicas o biológicas si es por proteger los lugares santos. Acciones del ejército de Emiratos. Se movilizan 70,000 soldados hacia las fronteras de Omán y Arabia Saudita. Se evacúa la Meca, Medina y Riyad de manera ordenada y bajo máxima vigilancia sanitaria. El espacio aéreo es sellado. Se destruyen puertos donde se sospecha infección. Contingencia nuclear. Aunque no confirmado oficialmente, múltiples satélites de OTAN y Rusia detectan movimientos de ojivas nucleares tácticas traídas desde bases aliadas en Pakistán o compradas secretamente. Si la línea roja está clara, si la Meca cae, el mundo caerá con ella. En un mensaje grabado desde una posición en el desierto Rub al-Hali, un oficial de la Guardia Nacional emiratí gritaba a una cámara: «Aquí estamos. Aquí moriremos si es necesario. Pero juramos que ningún mal caminará hacia la Kaaba. Que allá queme nuestros cuerpos antes que nos convirtamos en esas bestias». La transmisión se volvió viral entre millones de creyentes musulmanes en Asia y África. Comenzaron a formarse columnas de voluntarios para defender los sitios sagrados del Islam. No por política, sino por fe. Dubái y Sharjah en cuarentena total. Combates callejeros. Aeropuerto cerrado. Abu Dhabi aún resiste. Se ha convertido en el centro de comando y oración. La Meca y Medina fortificadas. Solo unidades militares y clérigos verificados pueden ingresar. Arabia Saudita despliega más de 250,000 soldados en la línea del Hiyaz. Egipto ha colapsado. Yemen también. La guerra ya no es entre naciones. Es entre la vida y la extinción, entre la fe humana y el horror biológico. Y en las arenas del desierto, donde todo comenzó para la humanidad. Los últimos fieles se preparan para morir de pie, bajo el sol, jurando que la Kaaba jamás será profanada. Los demonios llegan 25 de octubre de 2003, perímetro de la Meca, Arabia Saudita. Línea de defensa Al-Hilal, 300 kilómetros al norte de la ciudad. El cielo ardía como si el mismo sol hubiera descendido. El calor del desierto no era nada comparado con lo que se aproximaba. Desde los drones y satélites militares, la imagen era casi incomprensible. Una horda de cuerpos infectados, deformes, arrastrándose, corriendo, aullando, devorando. 900,000 infectados. Una ola de carne podrida y dientes rotos que venía desde el oeste, cruzando los restos del Mar Rojo, arrastrando consigo los huesos de Sudán, Yemen y Egipto. Y todos ellos avanzaban hacia un único lugar: la Meca. La Meca, la ciudad más sagrada del Islam, ya no era solo un centro espiritual. Se había convertido en una fortaleza militar divina. 250,000 soldados saudíes fortificaban la región. 100,000 voluntarios armados, llegados desde Emiratos, Irak, Pakistán, Indonesia y más allá. Helicópteros Black Hawk y artillería montada en las colinas. Grupos de ulemas y clérigos repartidos por las líneas, recitando versos del Corán para fortalecer la moral de los combatientes. Un cartel escrito en árabe colgaba sobre la puerta del harem: «Aquí termina la blasfemia. Aquí empieza el fuego de Allá». La horda no tenía estrategia. No tenía miedo. No se detenía. Solo avanzaba, como un río de muerte sin conciencia. Muchos de ellos eran civiles de ciudades perdidas. Niños, mujeres, soldados que alguna vez lucharon. Ahora, todos eran parte de la marea maldita. La batalla por la Meca comienza a las 13. Las tropas abren fuego a 10 kilómetros de la ciudad. Bombardeos aéreos masivos caen como lluvia ardiente. Las explosiones levantan columnas de humo que tapan el cielo. Las líneas defensivas resisten, pero los infectados no se detienen. En el punto más crítico de la jornada, cuando los primeros grupos llegan a menos de 5 kilómetros de la Meca, un joven combatiente de 19 años, gritando Allahu Akbar, activa un cinturón explosivo, inmolándose con cientos de infectados. Esto desata una cadena de sacrificios voluntarios, uno tras otro. Nadie quiere permitir que la ciudad caiga.
En las calles de Mina y Arafat, civiles y soldados mueren lado a lado, algunos rezando, otros disparando. Las 19, una transmisión llega al búnker de mando italiano. Un joven oficial en ronco escribía, con lágrimas en los ojos, repite la noticia a los presentes. Están luchando con todo, con lo que tienen. Los infectados están a 2 kilómetros de la Kaaba, pero aún no han entrado en el comedor de civiles. Un silencio abrumador cae. Una anciana tunecina se arrodilla y comienza a rezar. Giovanni, confundido, le pregunta a Rafaela: ¿por qué todos están llorando? Ella le responde: porque allá, están peleando como si el alma del mundo dependiera de eso. A las 21 segundos, la línea de defensa activa lo último que queda. Combustible enterrado bajo el desierto, incendiado para crear un muro de fuego. Un infierno artificial. Una muralla de llamas tan intensa que convierte la arena en vidrio. Miles de infectados se lanzan contra el fuego. Y mueren. A la medianoche, el avance se detiene. No por victoria, sino porque ya no queda nadie que pueda seguir avanzando. La Kaaba sigue intacta. Casi 80,000 defensores han muerto. Se han perdido 4 ciudades periféricas. El cielo sobre la Meca permanece cubierto de humo. Pero la ciudad no cayó. Y el mundo entero lo supo. El general Riva, al leer el informe completo, ordena a toda ronco escribía guardar un minuto de silencio. Sin importar religión, idioma o rango. Porque esa noche, en medio del infierno, una ciudad santa se mantuvo en pie. Y con ella, la fe en que algo aún puede ser salvado. 27 de noviembre de 2003, Ronco escribía, Italia Sala de Comunicaciones Militares Internacionales, 6 segundos. Los técnicos de la base estaban agotados, pero la transmisión entrante no dejaba lugar a descanso. Era un paquete de datos comprimidos, procedente de una estación de vigilancia satelital europea aún operativa en Kazajistán. El encabezado decía en letras rojas: alerta global, infección masiva en Asia Pacífica, nivel extinción China. Las zonas urbanas del sureste han colapsado completamente. Cantón, Shenzhen, Shanghái, Hong Kong, Wuhan. Beijing aún resiste parcialmente, pero las imágenes satelitales muestran incendios masivos y columnas de infectados entrando por suburbios. El Partido Comunista desapareció de la comunicación pública hace 2 semanas. Evidencias visuales de megahordas. Más de 3 millones de infectados desplazándose por el delta del Yangtze. India. Colapso total. El brote explotó en Nueva Delhi, Mumbai y Calcuta en paralelo, saturando hospitales y desplazando a millones en 24 horas. Las ciudades se desmoronaron por hacinamiento y pánico. El ejército indio combatió heroicamente, pero no pudo contener el volumen humano. Bangalore, Chennai, Hyderabad, Jaipur, Lucknow, Pune. Perdidas. Se estima que en un solo día, más de 100 millones de personas quedaron aisladas, infectadas o devoradas. Indonesia y sudeste asiático. En Yakarta, el hongo se esparció desde un centro comercial subterráneo. La infección cruzó islas mediante barcos pesqueros y aviones comerciales. Filipinas, Malasia y Tailandia están en estado de emergencia total. Las selvas se han convertido en trampas naturales. Sonidos de infectados se escuchan entre la vegetación día y noche. Transmisiones interceptadas. Una transmisión, aparentemente grabada por una reportera en Nueva Delhi, fue reproducida en ronco. Se escuchaba a la periodista llorar y gritar mientras era rodeada por una multitud infectada. Son miles. No paran. Estamos en la estación de tren. Dios mío, hay niños. Están comiéndolos vivos. Sonido cortado, final abrupto. Otro mensaje, esta vez desde un submarino chino que evacuaba científicos desde Hainan. Toda la costa está perdida. No hay puertos. Solo llamas y cuerpos. El mar huele a carne. No volveremos a tierra. Reacciones en Europa. Y Ronco escribía General Riva, después de leer el informe completo, no convoca una reunión. Solo deja un mensaje escrito sobre la pizarra central. Ya no quedan continentes. Solo posiciones en los refugios. La población de Ronco escucha por la radio un resumen de lo ocurrido. Muchos no pueden creerlo. Otros, simplemente bajan la cabeza. Giovanni, mirando un viejo globo terráqueo en la sala de educación, pregunta: ¿queda alguien?
Rafaela, rota por dentro, responde. Sí. Nosotros datos estimados, no oficiales. Asia ha perdido entre 1, 5 y 2 mil millones de personas en menos de un mes. Infectados totales estimados en Asia. Más de 350 millones. Megahordas en desplazamiento hacia Rusia, desde China y Kazajistán, Pakistán e Irán mar Arábigo, rumbo a África por mar. Las fuerzas aliadas europeas temen que, si alguna horda logra cruzar los Urales o el mar, el continente entero colapsará en semanas. La caída de Asia no es solo una catástrofe demográfica o geopolítica. Es el fin del equilibrio humano. Ya no hay tiempo para política. Ya no hay zonas seguras, solo zonas que aún no han sido alcanzadas. Y en la pequeña Ronco escribía, mientras los soldados revisan los mapas cada mañana, la única pregunta que flota en el aire es, ¿cuándo les tocará a ellos? 10 de marzo de 2004, Ronco escribía, Italia Sala de Inteligencia Militar, 3 Una alerta codificada de nivel ALPA llegó a través del sistema satelital europeo EchoNet, triangulada desde una base norcoreana en Vladivostok y validada por observadores japoneses del Pacífico. Después de 4 meses de silencio casi absoluto desde el este de Asia, finalmente, alguien respondió. Mensaje recibido, transcripción parcial, aquí estación militar subterránea Changsbaisan, sector noroeste. Transmitiendo por solicitud del Consorcio de Defensa Oriental. La mitad norte de China aún vive. Hemos construido una muralla. Literalmente, la Gran Muralla ha sido restaurada, extendida, reforzada con acero, concreto y fuego. No es un símbolo. Es un frente de guerra, miles murieron construyéndola. Pero ahora sirve. La horda no la ha cruzado, Corea del Norte y del Sur, siguen vivas. El pacto imposible se firmó con sangre, y Japón resiste completamente. 0 infecciones internas. Una isla armada, Asia aún no está muerta. Que Europa lo sepa después del colapso total del este y sur de China, las regiones montañosas, rurales y mineras del norte y centro-oeste, entre Shaanxi, Mongolia Interior y Hebei, se unieron en una estrategia desesperada. Reconstruir y modernizar la Gran Muralla. Se levantaron barreras de concreto armado, alambres electrificados, minas, cañones automáticos, y zonas de sacrificio. Drones autónomos vigilan el perímetro constantemente. Las tropas viven enterradas en búnkeres, con una cultura casi monástica. Sin distracciones, sin familias, solo deber. Se calcula que más de 600.000 infectados han sido detenidos frente a esta nueva muralla en los últimos 2 meses. Más pacto de sangre. Las Coreas Unidas. La amenaza obligó a lo imposible. Corea del Norte y Corea del Sur firmaron un acuerdo de unidad militar total. Se unificaron bajo el Comando Peninsular Unificado, con base secreta en las montañas Taebaek. El ejército surcoreano aportó tecnología, los norcoreanos sacrificio y disciplina extrema. Se han creado zonas de fuego automatizadas a lo largo de la frontera con China. Pyongyang y Seúl están fortificadas, operativas y aún conectadas por líneas subterráneas de evacuación y defensa. El sistema ferroviario subterráneo KTX aún se utiliza exclusivamente para transporte médico y armamentístico. Japón. La isla intacta. Las noticias más impactantes llegaron del archipiélago nipón. Japón, desde los primeros brotes en el resto de Asia, cerró completamente sus fronteras, como hizo durante siglos en su historia. El mar, la tecnología y una cultura disciplinada le dieron ventaja. Las costas fueron minadas y artilladas. Los aeropuertos destruidos tras evacuar los últimos civiles japoneses en el extranjero. Todas las ciudades tienen sistemas internos de desinfección masiva. Cada ciudadano japonés fue instruido en cuarentenas estrictas, vigilancia vecinal y combate básico. Hasta ahora, ni un solo brote interno confirmado. Japón envió un mensaje corto a Europa. No enviaremos soldados. Pero resistiremos hasta el fin. El archipiélago es una línea que el infierno no cruzará. General Riva, al recibir la noticia, la imprimió en papel y la pegó en la sala de mando. Abajo, con lápiz, escribió. El mundo aún tiene murallas. Los refugiados, al enterarse, reaccionaron con emociones mezcladas. Algunos lloraban de alegría. Otros, de nostalgia, especialmente quienes tenían raíces asiáticas. Giovanni, mirando un mapa del mundo, preguntó.
Japón está solo. Rafaela le contestó. Sí. Pero de pie. Como nosotros, datos actualizados tras la transmisión. China Central y Norte aún activas. Muralla reforzada de Beijing a Lanzhou. Coreas. Operativas. Estimación. 220,000 soldados activos. Zonas urbanas fortificadas. Japón. Íntegro. Población bajo control. Contaminación externa. 0. Transmisiones desde Hong Kong, Vietnam, Laos, Filipinas. Silenciadas. El infierno ha tomado gran parte del mundo. Pero en las montañas de China, en las colinas de Corea, en las islas del sol naciente, la humanidad ha dicho no. Y ese no es más fuerte que una bomba nuclear. Es una muralla hecha con miedo, sangre, y propósito. 10 de septiembre de 2004, Ronco escribía, Italia Centro de Coordinación Internacional, 7 después de semanas de estática, interferencias, transmisiones rotas, y satélites que no respondían, finalmente el canal Pansat 9, un viejo sistema geoestacionario brasileño, envió un paquete de datos comprimido con lo que quedaba de las transmisiones militares y civiles del continente americano. Las noticias no llegaron como un discurso. No hubo voz oficial, solo grabaciones de emergencia, coordenadas, y mapas manchados de sangre. Brasil, pérdida total en apenas 6 meses, el país más grande de América Latina colapsó por completo. El brote comenzó simultáneamente en Sao Paulo, Manaus y Recife. Las autoridades fallaron en detectar y contener los focos iniciales. Las favelas y áreas rurales, imposibles de evacuar o proteger, se convirtieron en incubadoras del Cordíceps. Las Fuerzas Armadas brasileñas lucharon hasta el último momento, pero su estructura logística fue destruida desde dentro. Última transmisión desde Brasilia. Estamos rodeados. Las carreteras ya no existen. Las selvas no protegen, las selvas los alimentan. Brasil, se ha terminado Argentina, en resistencia, uno de los pocos países del continente que aún resiste con estructura estatal y militar. Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y Rosario se fortificaron. La Patagonia fue aislada como zona fría de contención. El ejército argentino mantiene la línea en el noroeste, donde el avance de infectados desde Bolivia y Perú es constante. La cordillera de los Andes se ha convertido en un muro natural de fuego y muerte. Argentina ha enviado un mensaje a Europa. Aquí estamos. No por gloria, sino por los que aún viven. La pampa arde. Pero no hemos caído. Uruguay, pérdida total tras la caída de Brasil, miles de refugiados cruzaron la frontera oriental. Montevideo colapsó en menos de 2 semanas. El caos se expandió a todo el territorio. Último mensaje conocido. Las aguas del Plata ya no traen vida. Ahora traen gritos. Chile, norte en pie, sur perdido. Santiago aún resiste. El norte de Chile, entre Antofagasta y Arica, se mantiene operativo con apoyo limitado desde Perú. El sur, con sus rutas montañosas y densos bosques, fue imposible de defender. Se crearon fortificaciones en los Andes, conocidas como el filo de fuego. Chile envía informes regulares de combate, pero sus recursos están al límite. Perú, nación fragmentada. La costa central resiste. Lima está bajo ley marcial. La mitad sur del país fue tomada por hordas procedentes de Bolivia y del Amazonas brasileño. Las líneas de comunicación con Arequipa, Cusco y Puno están cortadas. El ejército peruano se replegó hacia la capital y zonas costeras. Bolivia, pérdida total. El brote fue tan repentino como violento. Las zonas montañosas, en lugar de defender, se convirtieron en trampas sin salida. La jungla amazónica y los valles del oriente facilitaron la propagación. Ninguna transmisión desde La Paz o Santa Cruz en los últimos 3 meses. México, división dolorosa. El sur está completamente perdido. Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tabasco. Silencio. Ciudad de México aún resiste, aunque bajo estado crítico. El norte mexicano mantiene comunicación con unidades estadounidenses en Texas y Nuevo México. Zonas fronterizas militarizadas. El desierto ahora sirve como trinchera. Estados Unidos, fragmentado. El país ya no es una sola nación. La costa este, desde Nueva York hasta Atlanta, está caída o abandonada. El medio oeste resiste con estructuras de milicias ciudadanas.
California y partes del noroeste mantienen gobiernos regionales y líneas de defensa, con ayuda aérea desde Japón y Canadá. La Casa Blanca ya no transmite. El Pentágono permanece mudo. Se habla de una confederación occidental en formación en California, Nevada y Oregón. Canadá, silencio absoluto, no se ha recibido ni una sola transmisión oficial desde hace 3 meses. Satélites muestran ciudades intactas, pero sin luces ni movimiento aéreo. Se desconoce si el país ha caído, se ha aislado completamente, o está ejecutando algún plan desconocido. Reacción global en Ronco escribía, la noticia cae como un golpe seco. El general Riva, tras leer el informe entero, solo dice: el océano ya no nos separa de nada. Solo flota con los cadáveres. Los civiles, al enterarse, se reúnen en silencio. Muchos tienen familiares en Argentina, México o Estados Unidos. El miedo es inmenso, pero también el respeto por aquellos que siguen peleando. Ya no hay nuevos mundos. La tierra entera arde, y lo único que queda es la decisión de cada enclave, cada ciudad, cada alma: caer o resistir. Capítulo 15, El silencio roto del norte. 15 de enero de 2005, Ronco escribía, Italia. Torre de Comunicaciones Internacional, 4 meses después del informe devastador que daba por silenciosa o caída a toda América del Norte, una transmisión irrumpe en los canales globales de emergencia. No es estática, ni súplicas, ni llanto. Es clara, firme, fría. Una sola voz. Una sola nación. Aquí el alto mando de las fuerzas canadienses. Transmisión codificada Alfa Omega. Canadá está viva. 0 infecciones. 0 pérdidas. Nación entera operativa. Iniciando protocolo Escudo Boreal. Todas las unidades se dirigen a la frontera sur. El norte aún pertenece a los vivos. Las razones de su éxito desafían las estadísticas, pero no la lógica. Reacción temprana y total. A diferencia de otros países, cerraron fronteras y evacuaron sus núcleos urbanos en cuanto surgieron los primeros brotes en Estados Unidos y Asia. Geografía letal para el hongo. Las bajas temperaturas del norte canadiense, combinadas con regiones deshabitadas, impidieron la propagación natural del Cordyceps. Cuarentena nacional inmediata. Todas las provincias se aislaron. Los pasos aéreos, marítimos y terrestres fueron minados o sellados. Militarización completa. Todos los cuerpos armados fueron activados, y se nacionalizaron industrias para producir suministros, medicamentos, armas y comida. Canadá no solo se salvó, se preparó. La operación anunciada en la transmisión se denomina Protocolo Escudo Boreal. Sus objetivos: blindar la frontera sur con EU. Desde Columbia Británica hasta Quebec, una línea defensiva masiva está en marcha. Establecer zonas de contención automatizadas. Torres de detección térmica, puestos de tiro remoto y drones artillados. Crear corredores aéreos seguros para evacuar científicos, líderes y civiles de otros países aliados. Formar una alianza de reconstrucción del hemisferio norte. Se estima que más de 450,000 soldados canadienses están ahora desplegados hacia la frontera, junto con milicias civiles organizadas y brigadas internacionales que lograron llegar por mar o aire. Horas después de la primera transmisión, Canadá difundió un mensaje oficial a todos los gobiernos y enclaves sobrevivientes del planeta. No todo está perdido. Si pueden oírnos, resistan. El frío no nos detuvo. La disciplina no nos falló. Somos una nación viva, y estamos listos para luchar. Canadá está de pie. Y ahora, Canadá no está sola. La bandera de la hoja de arce volvió a ondear en las pantallas de los últimos centros de mando humanos del planeta. Cuando se confirma la autenticidad de la señal, el general Riva reúne a los comandantes, civiles y técnicos en el comedor principal. No da un discurso. Solo pone la transmisión grabada. Y deja que todos la escuchen. Silencio. Lágrimas. Esperanza. Giovanni, con un mapa frente a él, señala el norte de América y dice: ellos están en el hielo, y no tienen miedo. Rafaela asiente y responde: y ahora sabemos que no estamos solos en un mundo en ruinas, donde ciudades santas arden, selvas devoran, y océanos ya no separan si no propagan la infección. Un país entero permanece firme. No por suerte, sino por voluntad. Canadá no cayó. Canadá eligió resistir.
Y ahora, Canadá se prepara para contraatacar. 15 de abril de 2005, Ronco escribía, Italia sala de guerra internacional, 3 meses después del impactante mensaje que confirmaba a Canadá como nación viva y organizada, una nueva transmisión sacude al mundo. Esta vez no es una advertencia, ni un llamado a la resistencia. Es un anuncio de guerra. Transmisión oficial del alto mando canadiense. Aquí el Comando Boreal de las Fuerzas Armadas Canadienses. Día 1 de la Operación Flecha Invernal. Objetivo: reconquistar el corredor helado de Alaska. Fase 1. Desembarco en Sitka y puesto forward hecho. Fase 2. Avance hacia Anchorage. Fase 3. Corte de hordas migratorias en Fairbanks. Esta no es una misión suicida. Esto es el comienzo del contraataque humano. ¿Por qué Alaska? Estratégica. Control de rutas del Pacífico Norte y acceso terrestre a lo que queda del oeste estadounidense. Clima favorable. Las temperaturas extremas ralentizan el hongo. Accesible desde Yukon y Columbia Británica, donde Canadá construyó bases de lanzamiento ocultas durante el invierno. Poblaciones remotas. Pequeños pueblos en Alaska enviaron señales de vida desde estaciones de radio analógica. Algunos humanos aún sobreviven. La batalla por Sitka, inicio de la ofensiva. Fuerzas canadienses desembarcan en la costa de Sitka con apoyo de destructores navales, submarinos y drones artillados. Los infectados, muchos congelados y dispersos, son atrapados en emboscadas por fuego coordinado. Las tropas de élite, apodadas Escarcha Negra, entran por el norte con trajes térmicos especiales y rifles de plasma frío. En menos de 48 horas, Sitka es asegurada, convirtiéndose en el primer punto de avance humano en América infectada.